Bueno, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Les agradezco mucho los conceptos y las palabras. Vamos a seguir estudiando y tengo algunas sorpresas reservadas para ustedes. Voy a contestar todas las preguntas, las tengo todas en la mente, pero por la primera que quiero empezar es una pregunta que ustedes hacen acerca de cómo puede ser que el mal se haya inventado, o si es que el mal no existía o no existe y se haya inventado un mal superlativo o paralelo a ese mal que debería existir. El mal existe. En el otro video expliqué bien claro que lo que nos han hecho es formarnos una visión completamente diferente de lo que es la realidad, o la verdad, que sería lo concreto. Funcionamos todos en diferentes dimensiones mentales, ¿verdad? En este momento hay gente esperando que un señor que se llama Jesucristo Hombre, que es pastor de una iglesia evangelista, que se ha transformado en una multinacional con las donaciones de los miembros, y esa gente está esperando que ese hombre, que dice ser Jesucristo Hombre, se transforme el 20 de mayo, se transforme en algo, no sé en qué dice que se va a transformar, pero evidentemente esas personas vibran en un nivel de la realidad en el cual al menos yo no estoy en otro completamente diferente. Estoy mirando las estrellas, estoy observando la creación, viendo a través del telescopio galaxias anulares, percibiendo y sintiendo otros mundos y la creación verdadera, y no basada en la inspiración de ningún hombre, sino de Dios o los dioses. Como ustedes saben, yo creo en una diosa femenina y en un dios hombre, las dos polaridades que participan en la creación y en el trabajo de cada día para, digamos, emanar luz a todos los rincones del universo. Entonces hay otras personas que creen en una estatuita así chiquitita, y a esa estatuita le piden, y ese es su Dios, y en esa estatuita tienen puestas todas sus esperanzas. Entonces, tantos seres humanos somos, tantas realidades puede haber, pero todos funcionamos dentro de un segmento energético de realidad, el cual podemos llamar la matriz que hablé en el video anterior. Esa matriz en donde hay determinadas personas, sean de este mundo o de otro, que elaboraron un sistema, ¿verdad?, de percepción de la realidad, al cual muchos están sujetos todavía y otros no lo estamos. Por eso hacemos este tipo de videos, por eso hablamos como hablamos y nos podemos entender, ¿verdad? Entonces, el mal existe. El mundo del astral está conformado por una cantidad de universos tremendamente sutiles y lumínicos, y una parte muy baja, densa y oscura, en la cual moran entidades que funcionan dentro de los mismos ritmos energéticos de esa región, ¿verdad? Y que son el mal, encarnan el mal, ya que su dominio es la oscuridad, y ellas pretenden colonizar la luz, conquistar la luz, ¿verdad? Transformándola en oscuridad. Siembran el caos, producen guerras. Los miembros de la escuela Basilio, por ejemplo, le llaman obsesores, le llaman lamias. Son diferentes tipos de seres de otra dimensión que lograron pasar para esta, y bueno, tienen una guerra incansable en contra de la luz, y los que somos luz luchamos contra esa, con nuestro intelecto, con nuestra aura, con todo lo que podamos, con nuestras palabras, con nuestras meditaciones, etcétera. Pero sí han inventado este tipo de personalidades que yo hablaba hace un rato, han inventado una secuencia, ¿verdad?, maligna, que no lo es. Han inventado un mal que no lo es. Planteaba la siguiente pregunta, de que si
Los ángeles caídos, en los cuales la religión universal, o al menos occidental, se basa para decir que eran demonios, que eran seres del mal, que luchaban en contra de Dios y en contra de la luz. Y venimos a estudiar que otros maestros cabalistas de hace 2000 y tantos años nos explican que Usa y Azael eran dos personas que vivían en un lugar fuera de la tierra y que bajaron desde ese lugar para enseñar la ciencia, enseñar la magia, como dice el libro del Zohar, y que descendieron desde las alturas para habitar en la tierra. Luego tenemos el versículo bíblico del Génesis que acompaña esto, diciendo que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran atractivas y les gustaban, bueno, empezaron a tener progenie con ellas, empezaron a cohabitar con ellas. Nadie habla de demonios ni de cosas así. No está allí el mal no está allí. Nos han transformado la visión para que veamos lo que ellos quieren ver. Tanto en Uruguay como en Argentina, creo que en Brasil también, hay un pajarito que se llama Tero se llama. Este pajarito hace su nido en el suelo, pone sus huevos en el suelo, a la intemperie. Y cuando uno va caminando por el campo, el tero grita. Y una persona puede decir, mira, grita porque está defendiendo su nido. Sin embargo, donde grita esa ave, es a 100 metros de donde está su nido. Despista. Llama la atención sobre sí mismo para que alguien crea que su nido está al lado de él, y al contrario, al ir hacia el pájaro, al ir hacia esa ave, uno se aleja del nido, que es el propósito que ese animalito tiene, que uno no se acerque a su nido. Entonces hace ruido en otro lugar, ¿verdad? Nos está dibujando una realidad, nos está haciendo creer una realidad que es la que él quiere que creamos. Nos está haciendo querer creer que su nido está a su lado, cuando en realidad está en otro lugar. Bueno, con esto es lo mismo. Por ejemplo, nos enseñaron a la mayoría de los occidentales que descendemos del pecado original, del pecado de Adán. Hay todo un problema gravísimo con el sexo y la sexualidad, y que parte precisamente de la mayoría de las religiones, prácticamente todas a nivel global, en donde el sexo es algo que está tremendamente combatido, y siendo que ni nacimos con pecado original, ni Adán y Eva cometieron ningún tipo de pecado, ni error, ni cosa que se le parezca. Entonces, tenemos los consultorios llenos de personas con diferentes tipos de traumas complejos, conflictos, conductas, sintomatologías, todas asociadas al sexo, ¿verdad? Por causa de la pésima educación y de la programación que nos han hecho las religiones. Las religiones persiguen una intencionalidad constante, ¿verdad?, de controlar la población, y esto es a través del sexo. Por eso el sexo es malo, el sexo es sucio. Los mormones, los judíos tienen su sexualidad con una especie de ropas puestas, porque puede haber penetración, pero no puede haber roce con la piel, porque eso es pecado, no sea que les guste demasiado y lo hagan demasiado seguido, ¿entienden? Entonces hay una cantidad de cosas de las cuales me voy a explayar ahora, y que tienen que ver con eso. Hay una de las preguntas de ustedes que me preguntan qué pasa con los Anunnakis, qué pasa con el sexo, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver las religiones con esto? Solo como un prólogo les voy a plantear esto. Los grandes hacendados que plantaban algodón en Estados Unidos, por allá por el 1700 tanto, 1800, la época del libro de la cabaña del tío Tom, que hemos leído muchos de nosotros, todas esas facendas algodoneras estaban llenas de esclavos, eran cientos y cientos de esclavos. ¿Cuál era la estrategia del amo para gobernar
a sus esclavos. Su estrategia era regular la población, porque al amo no le convenía que en el advenimiento de una nueva cosecha, ¿verdad?, hubiera muchas mujeres embarazadas, porque no iban a poder cumplir el trabajo como debía ser, no iban a poder cosechar el algodón, no iban a ser buenas máquinas, no iban a ser buenas esclavas. Entonces, cada vez que una mujer quería quedar embarazada, tenía que pedir permiso al patrón, y el patrón o el amo, ¿verdad?, decidía si le convenía o no. Era así de simple. Y cuántas mujeres eran obligadas a abortar, porque es una cosa horrible, ¿verdad? Pero bueno, así los seres humanos seguimos con nuestra genética dentro de una continuidad de los que también en un momento, ¿verdad?, esclavizaron a nuestros antecesores, en búsqueda de oro, en búsqueda de granos, de carne, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una estrategia que cuando un ser es amo de otro y el otro es esclavo, debe de cumplirse. Hay todo un patrón de estrategias, conductas, planificaciones. Entonces, claro, si nosotros hemos sido creados por una raza de seres distintos, y siempre me refiero a nuestros cuerpos, nuestras almas no, no hay nadie que tenga poder sobre nuestras almas más que nuestro Creador, Dios Padre y la diosa Madre, como se hablaba en Sumeria y como se hablaba en Egipto, Nut, y que era esa Madre celestial maravillosa, ¿no? Bueno, ellos dos tienen poder sobre nuestras almas, más nadie. Pero nuestros cuerpos, bueno, son una complicada elaboración genética por parte de los Anunnakis que viven en Nibiru. Todo esto parece ciencia ficción cuando uno lo habla incluso en frío, pero los libros religiosos de la antigüedad hablan de ellos y nos cuentan la interacción que hubo entre ellos. Entonces, dentro de todo esto, volvemos a caer en lo mismo, una realidad creada para que sea a conveniencia, ¿verdad?, de ellos. ¿Cómo el sexo puede ser algo sucio? ¿Cómo puede ser? Si nacimos de ese acto sexual. ¿Cómo puede ser que cuando vemos a nuestros padres, ¿verdad?, que nos dieron vida a nosotros, no nos imaginamos a nuestros padres haciendo algo pecaminoso, sucio, oculto, escondido, traumático, culposo? Cuando lo vemos con una mente libre de todos estos conceptos esclavistas y fanáticos, no podemos comprender esto. ¿Cómo nacemos condenados con el pecado original y vemos a nuestros hijos y nos acordamos cómo los hemos concebido, de repente algunos con planificación, otros en un momento de un amor insuperable y sensaciones maravillosas de unión, de emoción, de entrega, de coparticipación con nuestra esposa? ¿Cómo podemos entender que puede haber algo de pecaminoso, sucio, ruin allí? Los hijos no son fruto del pecado, los hijos son fruto del amor. Y como pequeños diosesitos que somos, también damos vida, y la vida que damos es la de nuestros hijos. Pero en todas las religiones el mensaje es atacar la sexualidad, enfermar la sexualidad. En el caso del Islam, le cortan el clítoris a las mujeres. En el caso del judaísmo, a los 8 días de nacido, el bebé varón le cortan el prepucio, que es algo tremendamente traumático y doloroso. Imaginen ustedes, el hombre como hombre que es fálico, y su conducta es fálica, pero es el hombre es el que hace las guerras. Es algo que hay que controlar, es algo que hay que como darle un encuadre completamente distinto al que tiene, pero instintivamente es así. La mujer es envolvente, cada cual se expresa de acuerdo a su sexualidad. Imaginen ustedes que un hombre con una sexualidad coartada, dañada, mutilada al nacer, ¿verdad?, que además en el caso de la circuncisión hace que
el miembro viril pierda la posibilidad de lograr un tamaño adecuado. Entonces, claro, después su falicismo lo ponen en esclavizar gente, en elegir edificios altísimos o comprar, ya que no tienen el falo que desearían, al menos lo expresan con montañas de dinero y con edificios rectos y erectos, ¿verdad? Hay toda una complejidad analítica que, bueno, sería bueno expresar en otro momento, pero decía, entonces, en el judaísmo lo circuncidan, en el islam hacen la ablación del clítoris, en la iglesia católica los violan directamente, los curas violan a los niños, y de allí a muchos les marcan una sexualidad distinta, ¿verdad? Y siempre aquello, ¿verdad?, de que el sexo es sucio y es pecaminoso y que nacimos de un acto sexual ilegítimo. Todos los hijos de Adán y Eva, que somos todos los terrestres, nacimos de un acto sexual ilegítimo y por esa causa los echaron del jardín del Edén. Todo destinado a destruir el sexo y a traumatizar el sexo. Y de allí, bueno, tenemos un zoológico impresionante y variado de enfermedades y sintomatologías sexuales que vienen de todo esto, porque la gente, en base a tanta repetición, termina creyéndolo. Imaginen ustedes, son 2000 años de repetir falacias, 2000 años de repetir cosas que no son. Para esto vamos a seguir con el Zohar, que leí algunas cosas el otro día. Recuerden que el Zohar es un libro escrito por maestros de Cábala, que tiene unos 2000 años, un poquito más, y donde estos maestros lo que hacen es interpretar la letra del Antiguo Testamento, incorporándole el conocimiento de la tradición oral, del Kabbalah Shel Baal Peh, como se llama en la Cábala en hebreo, ¿sí? La Cábala oral. Es mucho más el conocimiento que tenemos los cabalistas dentro de nuestra mente de lo que hemos escrito. Y aquí, bueno, estos maestros han puesto algo de lo que ellos sabían y de lo que podían compartir a nivel de lo escrito. Y lo bueno de esto y sorprendente es que ilumina con una sabiduría esplendorosa, ¿verdad?, versículos de la Biblia que son oscuros, que son casi vacíos en cuanto a contenido, y sin embargo estos maestros nos los aclaran. Hay un personaje en la Biblia que se llama Nimrod. Nimrod era un hombre de una gran valía en su momento, fue uno de los hombres más poderosos de la historia, y la personalidad de Nimrod se describe asociada a la ciudad de Sumeria, justamente donde es la cuna de todo el conocimiento acerca de los Anunnakis y todos ellos. Entonces voy a leer el Zohar sigo en el tomo 1, página 218, y dice así, presten atención: verdaderamente fue un hombre de poder, hablando de Nimrod. Empiezo al principio. Fue un cazador potente ante el Señor. Por eso está dicho, como Nimrod, un potente cazador ante el Señor. Verdaderamente fue un hombre de poder, porque estaba cubierto con las vestiduras de Adán. Y por eso, mediante ellas, fue capaz de poner trampa para la humanidad y engañarla. Entonces el maestro Eleazar dijo, comentando esto, ¿verdad? Nimrod acostumbraba seducir a la gente hacia el culto idolátrico por medio de esas vestiduras, que lo capacitaron para conquistar el mundo y proclamarse su gobernante. Y la humanidad le rindió culto. Se lo llamó Nimrod, por la razón de que se rebeló. Se rebeló contra el altísimo rey de arriba, contra los más elevados ángeles y contra los ángeles más bajos. Entonces, Rabbi Simeón dijo, nuestros colegas conocen un misterio profundo concerniente a esas vestiduras. Quiere decir que hay más información en la Cábala oral que tienen que ver con estas vestiduras. Ahora, se dan cuenta de lo que nos dice, ¿no?
nos dice que rebobinen y veanlo de vuelta, mientras yo lo sigo explicando. Adán tenía unas vestiduras que lo hacían especial, y Nimrod fue el rey del mundo, del planeta, ¿verdad? En base a esas vestiduras. Logró poder, logró que toda la gente lo siguiera, pero hay algo importante esto. Se rebeló contra el altísimo rey de arriba, contra los más elevados ángeles y contra los ángeles más bajos. Estamos hablando de guerra. Si ustedes recuerdan, cuando hemos leído el libro perdido de Enki, hay muchas tablillas que se refieren y nos explican a una revuelta que hubo, ¿verdad?, entre los Anunnakis que estaban aquí abajo, ¿verdad?, y otros que estaban arriba. En un momento también Enki, recuerdan que eran dos hermanos, Enki y Enlil. Enki también se pelea contra Enlil por diferentes cosas, siempre tenían problemas, pero ahora vamos a seguir leyendo esto y vamos a comprender cómo se gestó, ¿verdad?, esta posibilidad de que Nimrod pudiera tener unas vestiduras similares a la de Adán. Y nos vamos a dar cuenta cuál fue el pecado de Adán, que no fue el sexo, no fue el haber transgredido un mandamiento relacionado con la vida, con la sexualidad o con el traer hijos al mundo, sino que fue otra cosa. Entonces nos vamos a ir a la página 220 y dice así, está de la mitad de la página para abajo, y dice así: y toda la tierra era de un único lenguaje y una habla única. Es decir, el mundo aún era una unidad con una fe única en el santo bendito sea. Pero después viajaron, y dice la palabra en hebreo Mikedem, ya que a partir de esa palabra en hebreo los maestros interpretan el valor de las letras, etc. Y dice que literalmente significa desde antes, es decir, desde el uno, que es anterior a todo, del pie del mundo, que era el objeto de la fe universal. Y atención a partir de acá. Y encontraron una llanura, es decir, hicieron un descubrimiento por medio del cual sacudieron de sí la fe de ellos en el Altísimo. Descubrieron algo que les hizo temblar la fe que tenían en el Altísimo. Así está escrito de Nimrod. Y el comienzo de su reino fue Babel, siendo este el punto de partida del cual comenzó a ligarse a otros poderes. De manera similar aquí encontraron una llanura en el país de Shinar, Shinar es Sumeria, un lugar en el cual concibieron la idea de abandonar el poder supremo por otro poder, sustituir. Entonces nos estamos dando cuenta que no nos está hablando de una fe divina, no nos está hablando de una fe en Dios. Ellos tambaleó su fe en el Altísimo, cambiarla por otra, y dice, y concibieron la idea de abandonar el poder supremo por otro poder. Y dijeron: venid, construyamos para nosotros una ciudad y una torre con su cúspide en el cielo, y hagamos para nosotros un nombre. Esto, cuando se está escrito en hebreo, es hagamos un Shem. Shem, sí, quiere decir nombre hoy, tanto en egipcio como en hebreo, Shem, pero en realidad tiene otra característica. Más adelante lo vamos a ver para no complicar. Lo que quería explicarles de esto que leí recién, dice que, y fue el comienzo de su reinado Babel, el reinado de Nimrod. Babel la conocemos así como se diría en hebreo, Babel, pero en sumerio o en acadio antiguo es Babili. Bab quiere decir puerta, Ili quiere decir dioses. Quiere decir que su comienzo, en donde encontraron un poder con el cual iban a desafiar al rey de arriba, como leímos anteriormente en la página anterior, encontraron en ese lugar una puerta que era la puerta de los dioses. Si fuera hebreo sería parecido también, sería Babel, porque sería Bab Elohim, la puerta de los dioses también, pero en sumerio es Bab Ili.
Babel es Babili. Y vamos a saltar la página 221 y dice así: en todo esto hay una referencia a los misterios de la religión, siempre interactuando la religión con la historia. Y dice, así las palabras venid construyamos una ciudad y una torre significan que cuando llegaron a esa llanura, que significa el poder extraño, entre comillas, ese era el nombre del lugar, el poder extraño, y se les reveló allí el lugar de su dominio, que se extiende particularmente sobre los peces del mar, dijeron, aquí es un lugar donde los seres del mundo inferior pueden morar en comodidad. Y a la vez dijeron, venid y construyamos. Pero ¿qué necesidad tenemos de ascender a las regiones de lo alto, donde no podemos obtener ningún goce? Mirad, es este un lugar totalmente preparado para nosotros. Y así dijeron, bueno, hagamos un nombre, un shem, es decir, un objeto de culto, por si seremos diseminados hacia afuera, es decir, a otros grados y a diferentes rincones del mundo. Ellos allí encontraron un poder, el poder extraño se llama esa región. Y la otra página que vamos a leer nos los va a aclarar. Acá estamos hablando de tecnología, esa vestidura con la que Nimrod pudo conquistar el mundo, unas vestiduras similares a las que tuvo Adán, que lo hicieron rey del mundo, cuando encontró este lugar que se llama Babili o Babel, que fue el comienzo de su reinado, que es la puerta de los dioses. Y dice, página 221, esto está implícito en las palabras, para ver la ciudad y la torre que los hijos del hombre de Adán construyeron. Aquí la humanidad se llama hijos de Adán, porque fue Adán el primer hombre quien se rebeló contra su amo y trajo muerte al mundo. Entonces, Nimrod está incurriendo en la misma conducta que incurrió Adán. El pecado de Adán fue rebelarse en contra del rey de arriba, con las mismas vestiduras, con el mismo poder tecnológico, y no pudo. El que ganó fue el rey de arriba. Cualquier cosa, rebobinan y volvemos. En la página 222 tenemos muy claro, justo al final de todo donde vino hablando un maestro llamado Rabbi Isaac, dice, les voy a leer las últimas dos oraciones. Dice, allí también el mundo entero obtendría alimento en abundancia, pues del reino superior el sostén solo podía procurarse con dificultad. Y más aún dijeron, ascenderemos al cielo y le haremos guerra, para evitar que traiga, como antes, un diluvio sobre el mundo. ¿Comprenden? Querían subir a Nibiru, porque Nibiru es quien ha causado el diluvio en el mundo. Entonces, valorando para no leer todas las páginas, valorando las posibilidades de qué sentido tenía ir arriba con esa tecnología nueva que habían encontrado, con esa vestidura con la cual podía conquistar el mundo entero, Nimrod, ellos valoraban y decían, bueno, pero arriba no hay tantos alimentos. Claro, porque el mundo de arriba se nutre de aquí, el mundo de abajo. Entonces, dicen, allí también el mundo entero obtendría alimentos en abundancia, pues del reino superior el sostén solo podía procurarse con dificultad. Y más aún dijeron, ascenderemos al cielo y le haremos guerra para evitar que traiga, como antes, un diluvio sobre el mundo. Querían destruir a Nibiru, querían subir, querían ascender. Para eso fue la torre de Babel, la torre bíblica, la torre de Babel. Y lo aprendemos acá, en el Zohar, donde aquellos maestros hace 2000 años nos están contando la verdadera guerra que se libró en la tierra para dejar de ser esclavos, para dejar de morir secuencialmente en algunas de las pasadas de Nibiru, ya que cada vez que venían a esclavizar, venían a llevarse oro, venían a llevarse alimentos, y en algunas de esas pasadas además provocaba tsunamis gigantescos, provocaba el diluvio. Así que pues
Es bastante interesante lo que nos dice el Zohar y lo quiero complementar con el otro libro que les hablé el otro día, que se llama Srimad Bhagavatam. Es un libro hindú y que quizás nos esté hablando de Nimrod cuando dice esto. Está en la página 110. El Srimad Bhagavatam es un compendio védico. Los Vedas son la base religiosa y espiritual de la religión hindú y fueron traídos a Occidente por su divina gracia Swami Bhaktivedanta Prabhupada, un maestro hindú con una santidad y una dedicación a su camino, ¿verdad? Y a lo que él entendió que era su verdad, maravillosas. Y él tradujo una cantidad de libros, y bueno, el Srimad Bhagavatam, es precisamente que tengo yo acá, es una de las traducciones que él hizo. Estamos hablando de que los Vedas tienen información de 5.000, 7.000 y 8.000 años en el pasado. Así reza su prólogo. Y en la página 110 leemos esto. Este verso describe a los 4 Kumaras con la palabra Siddhesvaran, que significa amos de todo poder místico. Cuando alguien alcanza la perfección en la práctica del yoga, de inmediato se constituye en amo de las 8 perfecciones místicas. Es decir, puede volverse más pequeño que lo más pequeño, más ligero que lo más ligero, o más grande que lo más grande. Conseguir todo lo que desee, controlarlo todo, etc. Los 4 Kumaras, como Siddhesvaras, que eran, habían adquirido todas las perfecciones yógicas, de modo que podían viajar por el espacio exterior sin máquina alguna. Ahora habían venido a ver a Prithu Maharaja, descendiendo de otros planetas por sí mismos, sin necesidad de vehículos. En otras palabras, esos 4 Kumaras también eran una especie de cosmonautas que podían viajar por el espacio sin máquina alguna. Los habitantes del planeta Siddhaloka pueden viajar por el espacio exterior de un planeta a otro sin ningún tipo de vehículo. ¡Qué bárbaro! Esto lo hablaban hace 5.000 años, 4.000 años atrás. Entonces, ¿sería alguna vestidura como esta que tenían los Kumaras, al igual que la que tuvo Adán, y que en base a esa vestidura Adán fue y le hizo guerra al santo bendito sea de arriba, la misma guerra que Nimrod quería hacerle con su gente, también al rey de arriba, ¿verdad?, para liberarse de la esclavitud y para que ese arriba no produjera más diluvios cada vez que venía? Hablan prácticamente todos lo mismo. Y hablamos de que Nimrod fue el rey del mundo. ¡Qué bárbaro! No hay libros de historia que nos digan que hubo un gobierno planetario, que hubo gobiernos mundiales hace 100.000, 200.000, 300.000 años. No los hay, pero los libros religiosos, entremezclando, ¿verdad?, su doctrina, cada cual para su granero. Los cabalistas ponemos que es la cábala, los del yoga ponen que es el yoga, pero entremezclando vamos poniendo la verdadera historia que la humanidad vivió. Y en el mismo Srimad Bhagavatam, en la página 56, les leo esto. Este capítulo se refiere a las 7 grandes islas o continentes que hay sobre la superficie del globo: Asia, Europa, África, América del Norte, Sudamérica, Australia, Oceanía. En la actualidad suele creerse que durante el periodo védico o las épocas prehistóricas, América y muchas otras partes del mundo todavía no habían sido descubiertas, pero no es así. Prithu Maharaja gobernó el mundo muchos miles de años antes
Marajá vivió en las tierras comprendidas entre los ríos Ganges y Yamuna. Está claro que hubo una época en que los reyes de la India gobernaban el mundo entero y seguían la cultura védica. Claro, para los hindúes eran hindúes, para los sumerios fueron sumerios, para los cabalistas fueron reyes hebreos como Nimrod, ya que el judaísmo viene directamente de Ur, de ahí sale Abraham históricamente. La primera referencia que se hace al primer judío de la historia es Abraham y Sarai, que salen de Ur de los caldeos, la parte central, digamos, de Mesopotamia. Entonces, ¿será Pretu Marajá el mismo Nimrod? Las dos culturas, con libros milenarios que estamos leyendo hoy, nombran a dos reyes que fueron reyes globales, reyes del mundo, ¿verdad? Hablan de poderes, hablan de todo esto. Y terminamos esta parte introductiva a comprender aquel pasado que se nos ha negado por tenernos en esa otra realidad, porque está acá, incluso en la misma Biblia hay una cantidad de cosas que dicen y que no las podemos